Bienvenidos a la segunda parte del segundo capítulo de Revelaciones sobre la creación, el profeta Eliyahu y su origen extraterrestre, del maestro de Mendo Botelli. Y la voz de uno de los Elohim habló a Amán y dijo: Escucha, Amán, que de nuestras voces obtendrás las revelaciones verdaderas que les han sido transformadas por el hombre para beneficio del hombre. Se te darán los 5 nombres de Dios y se te revelarán los lugares sagrados. Habrá confusión en muchas almas. Sin embargo, serás tú quien sane las heridas espirituales de los que afligidos buscan saber la razón de su existencia. Y Amán escribió todo ese conocimiento y lo depositó en quienes desearon tener entendimiento. Se escuchó el rumor de una brisa suave. Elías descubrió la presencia de Yahvé en esta soledad escondida y silenciosa, en el silencio de la oración humilde y confiada, en el silbo de los aires amorosos. Elías se descubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la gruta. La voz le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Respondió: Me consumo de celo por la causa del Señor, Dios Todopoderoso, porque los hijos de Israel te han abandonado, han derribado tus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Dijo Yahvé: Vete, regresa por tu camino y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, a Eliseo como profeta y sucesor tuyo. Al que escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú. Al que escape de la mano de Jehú, lo matará Eliseo. Y perdonaré en Israel a 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal ni lo adoraron con sus bocas. Tal como él mismo confiesa, a Elías le consume el celo por la causa de Yahvé. Mucho más tarde también Jesús dirá: El celo de tu casa me devora. Juan capítulo 2, versículo 17. Elías quiere defender la fe de Israel, salvar la alianza, pero se siente solo, débil y confundido. No sabe qué hacer. Ya ha intentado de todo lo que sabía y aparentemente no ha obtenido resultados. La respuesta de Dios lo conforta y le invita a mirar la realidad con otros ojos. No es Elías el que debe realizar la obra de Dios. Él es solo un colaborador. Cuando él falte, Dios suscitará a otros que continúen su obra. Por eso le pide que unja un heredero suyo y nuevos reyes en Israel y Siria. Además, hay 7,000 personas que no han sido infieles a Dios ni han adorado a los dioses falsos, aunque no hagan ruido ni Elías los conozca. 7 y 1,000 son números perfectos que hacen referencia a un grupo significativo, aunque no se pueda especificar a cuántos y permanezcan desconocidos para la mayoría. La alianza sobrevivirá en este resto fiel, que es el verdadero Israel, después del encuentro personal con Dios, que le revela los secretos de su corazón. A Elías solo le queda cumplir lo que Dios le ordena, traspasar sus poderes a su sucesor y desaparecer. Está maduro para el rapto final. Elías en el Monte Carmelo había tratado de combatir el alejamiento de Dios con el fuego y con la espada, matando a los profetas de Baal. Pero de ese modo no había podido restablecer la fe. En el Horeb debe aprender que Dios no está ni en el huracán, ni en el temblor de tierra, ni en el fuego. Elías debe aprender a percibir el susurro de Dios y así a reconocer anticipadamente a aquel que ha vencido la duda y la incomunicación, no con la fuerza, sino con su pasión, a aquel que con su sufrimiento nos ha dado el poder de la sensibilidad absoluta. Este es el modo como Dios, o Yahvé, se comunica con sus hijos directos. Número 5. El carro de fuego. Se ha corrido una voz entre los hijos de los profetas, aquellos que se salvaron de la persecución de Jezabel, y se lo comunican al discípulo predilecto y sucesor, Eliseo. ¿Sabes que hoy se llevará Yahvé a tu Señor? Elías es consciente de que su misión termina e intenta despachar a su discípulo, pero este no lo consiente y responde:
por Yahvé y por tu vida que no te abandonaré. Un grupo de profetas los vio acercarse al Jordán, golpear las aguas con el manto enrollado y pasar a pie enjuto como hizo Moisés en el Mar Rojo, como hizo Josué cuando golpeó el Jordán con el bastón de Moisés. Quedaron solos, al otro lado, pronto para las últimas confidencias. Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de ser arrebatado?, dijo Elías. A lo que el discípulo respondió, dame 2/3 de tu espíritu. En aquella época el heredero recibía 2/3 de las propiedades del padre. El resto se repartía entre la viuda y los demás hijos. Si Eliseo pide a Elías 2/3 de su espíritu, le está pidiendo ser su heredero, su sucesor. Esto no lo puede conceder Elías, sino Dios mismo, por lo que Elías le dice, si me ves en el rapto, lo obtendrás. Mientras iba caminando, un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías subió en un torbellino al cielo. Ante la mirada atónita de Eliseo desde lo alto, Elías tiró su manto a Eliseo, quien lo guardó como su mejor reliquia. La ascensión de Elías es una escena misteriosa. Algunos, con consideraciones totalmente absurdas, querrían ver un acto inescrutable de Dios y no aceptar que el carro de fuego no era sino una nave y Elías un extraterrestre. Para los que encuentran conveniente la ignorancia de la gente, inculcan mejor aceptar que no entendemos todas las imágenes de la Biblia, ya que su simbolismo es distinto del nuestro, según lo que algunas páginas nos desbordan. De Moisés se dice que nadie conoce el lugar de su tumba, Deuteronomio capítulo 34, versículo 6. Si no conservamos sus restos es porque no está en este planeta. De Elías se dice claramente que fue arrebatado del cielo como Enoc, Génesis capítulo 5, versículo 22. Su final no es como el del resto de los mortales, porque su misión también es única e irrepetible. La tradición bíblica con toda conveniencia ha unido a estos dos personajes, y la meditación sobre su destino ha servido a los fieles para esperar en un destino glorioso como el de ellos después de la muerte, lo que jamás sucederá en realidad. Número 6. Elías en los escritos posteriores. La figura de Elías, su personalidad portentosa y la grandeza de su misión se hicieron tan populares que impregnaron toda la conciencia de Israel, que lo venera como el más grande de los profetas y el prototipo de todos ellos. El profeta Elías no ha dejado de provocar la admiración y la reflexión de los miembros del pueblo de Israel, que lo invocan como Salvador en las situaciones desesperadas, que esperan que volverá en el momento final para preparar la llegada del Mesías, que lo tienen presente en los distintos elementos de su folclore. Tiene un trono en las sinagogas, donde se sienta a los niños recién circuncidados. Se le prepara una copa con vino en la cena pascual. Se le nombra en los cantos y tradiciones. En la oración conclusiva de cada sábado se pide a Dios que lo envíe pronto, etc. Su importancia es trascendental y cuya revelación debe ser precedida por un regreso de Elías. El libro de las Crónicas, centrado en torno al reino de Judá y al templo de Jerusalén, recoge una carta de Elías al rey Jorán, en la que denuncia sus pecados. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículos del 12 al 15. Malaquías anuncia la llegada del mensajero que se manifestará el día de Yahvé, y cuya revelación debe ser precedida por un regreso de Elías. Recordad la ley de Moisés, mi siervo, los preceptos y mandatos para todo Israel que yo le encomendé en el monte Horeb. Y yo os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Reconciliará a los padres con sus hijos y volverá el corazón de los hijos hacia sus padres. Malaquías 3, versículo 22. Es interesante que el último de los profetas menores que encierra la sección de la Biblia dedicada a los profetas indica que la misión de estos es recomendar perennemente las exigencias de la alianza recogida en la Torá de Moisés, tal como hizo Elías, el más grande de los profetas, y que los engloba a todos.
Como Elías fue el gran defensor de la alianza con Yahvé y de la pureza de la fe sobre el Carmelo, lo seguirá siendo hasta el final. En la lista de los antepasados, con que se cierra el libro del Eclesiástico, Siráside, el apartado dedicado a Elías, pone de relieve la gran veneración que gozaba en la época en que se redactan los libros sapienciales, pero también hace referencia indirecta a su origen extraterrestre. Apareció como un fuego el profeta Elías, cuya palabra quemaba como antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer 3 veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios! ¿Quién puede compararse contigo? Tú despertaste a un hombre de la muerte y de la morada de los muertos por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste a reyes en la ruina y arrojaste de su lecho a hombres insignes. Tú escuchaste un reproche en el Sinaí y en el Horeb una sentencia de condenación. Tú ungiste reyes para ejercer la venganza y profetas para ser tus sucesores. Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego por un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Felices los que te vean antes de morir, pues tú los devolverás a la tierra y volverán a vivir. Cuando Elías fue llevado en un torbellino, Eliseo quedó lleno de espíritu. En los tiempos inmediatamente anteriores a la manifestación de Jesús, Elías es propuesto como ejemplo a seguir en la fidelidad a Yahvé. Recordad las hazañas que hicieron nuestros antepasados en su tiempo. Elías fue arrebatado al cielo por su gran celo por la ley. Primera de Macabeos, capítulo 2, versículo 51. La importancia de Elías fue creciendo en la literatura extrabíblica, que incluso recoge apócrifos suyos. Un texto de Qumran presenta a Elías como el precursor del Mesías, cuyo camino debe preparar. En el siglo II, San Justino recoge la mentalidad judía de la época. Nosotros esperamos a un Cristo, que será un hombre entre los hombres, y a Elías, que tiene que ungirlo cuando venga. Pero como Elías no ha venido, pienso que tampoco él, Jesús, el Cristo. Diálogo con Trifón 49:1. En el Apocalipsis de Elías, Enoc y Elías entablan la lucha final contra el anticristo y acaban con él. En el maticismo judío, él es quien introduce a los neófitos en la experiencia mística. En las escuelas talmúdicas es el patrono de los estudiantes, guía en el conocimiento del Torá y en la oración. Y cuando surge una controversia insalvable que no puede superarse con el recurso a una autoridad clara, se dice: se conservará así todo esto hasta la venida del profeta Elías. Becorot 24. Número 7. Elías en tiempos de Yeshú. El aprecio de Israel hacia Elías se recoge también en los textos del Nuevo Testamento. Los personajes del Antiguo más citados son Abraham, 80 veces, Moshe, 73, David, 59 y Eliyahu, 30. Varias veces se afirma que su espíritu se manifestó en Juan Bautista, el cual actuó con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos. Lucas capítulo 1, versículo 17. A Yeshú le preguntan si él es Elías, a lo que responde que Elías ya ha venido en la persona de Juan. Pero el momento más importante de su manifestación es sobre el monte Tabor, en el momento de la transfiguración, cuando dialoga con Cristo junto a Moisés. Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8. Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 8. Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 36. Moisés y Elías representan la ley y los profetas, que eran la manera de nombrar la Biblia entera. Ambos dan un testimonio unánime del Mesías,
algo que significa que todo el Antiguo Testamento habla del próximo extraterrestre representante de Og o Yahvé. Dios firmó su alianza con Moisés sobre el monte Sinaí. Elías estableció su validez y reveló su significado pleno sobre el monte Carmelo. Cuando el Cristo comienza su último camino hacia Jerusalén para entregar su vida en el monte Calvario, los dos se aparecen sobre el monte Tabor para dar su testimonio, el mediador de la definitiva alianza, de la que la primera era solo un anuncio y promesa. En el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 3 al 12, se habla de los dos testigos, con poder de cerrar el ciclo para que no llueva y de hacer bajar el fuego del cielo, que sufrirán martirio en los tiempos últimos y serán glorificados después de 3 días y medio. Las referencias al ciclo de Elías son innegables, aunque no se dice sus nombres, la tradición los identifica con Elías y Enoc. Hay 2 lemas que Elías repite en varias ocasiones y que en el futuro, por su importante influencia en las religiones creadas a partir del judaísmo, se van a convertir en la norma de vida de los carmelitas católicos. Vive Dios en cuya presencia estoy. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 y capítulo 18, versículo 15. Y me consumo de celo por la causa de Dios Todopoderoso. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. A lo largo de los siglos, el primero iluminará la vida espiritual de los carmelitas, deseosos de mantener siempre la presencia de Dios. El segundo será el motor de su actividad apostólica y se conserva hasta hoy en su escudo, en su versión latina, Celo celatus sum pro dominu Deo exirtum. De hecho, la Vulgata traducía la petición de Eliseo a Elías: dame 2/3 de tu espíritu, como dame tu doble espíritu. El orante y el apostólico que se veía reflejado en los 2 lemas citados. Así de relevantes son los Yehudim en la religión de este planeta. Número 8. Las Agadot. Son el método que usaron ordinariamente los judíos para explicar los textos bíblicos más importantes. Una Agadá es una narración compuesta a partir de un pasaje bíblico que amplía los datos de la escritura con otros de la tradición oral para ayudar a la comprensión del texto. Conservamos hermosas Agadot sobre Elías y sus gestas. Veamos una, recogida en el Talmud de Jerusalén y en el Talmud de Babilonia, que explica a su modo el motivo por el que el profeta hizo que no lloviera sobre Israel. Cuando Hiel de Betel reconstruyó Jericó, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, perdió a sus 3 hijos, cumpliendo así el anatema de Josué. Josué, capítulo 6, versículo 26. Entonces, mientras guardaba aún el suelo, lo visitó el rey Ahab, su amigo. Dios dijo a Elías: vete a consolar a Hiel en su aflicción. Elías contestó: no me siento con fuerzas para ir, porque Hiel o el que está con él pueden irritarme. El Señor le respondió: vete a ver a Hiel, y si alguien pronuncia una palabra contra mí, te prometo que haré lo que me pidas. Elías fue a ver a Hiel, y al llegar, Ahab le preguntó para burlarse de él: ¿quién es más grande, Moisés o Josué? Elías contestó: Moisés. Ahab le replicó: si es así, ¿por qué no cumplió Dios la amenaza hecha por Moisés, en la que dijo que si adoramos a dioses extranjeros, él cerrará el cielo y no habrá más lluvia? Deuteronomio capítulo 11, versículo 16 al 17. Yo he adorado a muchos dioses, y no ha faltado la lluvia. Si la palabra de Moisés no se ha realizado, ¿por qué tiene que realizarse la de Josué? Entonces Elías exclamó: vive Yahvé, que no habrá más lluvia ni rocío, hasta que yo lo ordene. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Como podrá apreciarse, la influencia yehudí, judía, es sumamente amplia, y la razón de ello es porque, como se ha venido sosteniendo a todo lo largo de este libro, los Yehudim son los últimos extraterrestres con los que Og pactó la entrega del planeta. No te pierdas la tercera parte de esta entrega. Gracias y hasta pronto.